Buenos días, chicos. Después de haberos mandado un vídeo con mis palabras acerca de la generación del 27, a modo de conclusión, solamente nos quedaría hablar de un autor que está a caballo, digamos, entre esa generación y luego la que va a ser posterior a la Guerra Civil Española. Se trata de Miguel Hernández, que nace en 1910 en Orihuela, Alicante, y que cuando se produce ese acto de fundación de la generación del 27 solamente tiene 17 años. Empezamos con un breve poema para analizar un poco los símbolos que aparecen en él. Cancionero y romancero de ausencias. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Si os fijáis, en esta primera diapositiva aparecen tres palabras clave que son vida, amor y muerte. Bien, esa digamos va a ser la tendencia durante toda su obra, ya que muchísimos poemas nos hablan de la existencia, de la vida, de la muerte y concretamente en muchísimas de sus obras publicadas aparece el tema del amor, sobre todo dedicado a su mujer, que es Josefina Manresa, pues que contrae matrimonio prácticamente un poquito antes de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil. Vamos a seguir un poco hablando de la trayectoria poética, de los temas que cultiva, de la vida y la muerte, como os he dicho, que son dos grandes símbolos en su poesía. Por ejemplo, el tema de la muerte pues aparece igual que en Lorca, muy parecido, en el puñal, en el cuchillo. El lenguaje poético, digamos, aparecen muchísimos símbolos a lo largo de su poesía. Y luego hay una parte muy importante que es el compromiso social que adquiere, sobre todo con la República. Analizaremos un poco el contexto histórico, los movimientos de la época, movimientos artísticos, sobre todo las vanguardias, y un poco de las claves de su obra. Miguel Hernández nació, como he comentado, en 1910 y muere de tuberculosis en prisión en 1942. En el periodo, digamos, de su infancia estamos hablando pues de un momento de convulsión a nivel internacional, la Primera Guerra Mundial, los años 20, que no tienen nada de felices, aunque algunos lo llamen así. Y bueno, pues en España está presente la Guerra de Marruecos, posteriormente pues la dictadura de Primo de Rivera. En todo ese momento se está produciendo una convulsión política, económica y social muy importante, incluso a nivel religioso. La época, por lo tanto, es la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, que es la época que él vive con más intensidad, y la Guerra Civil, donde pues él es protagonista yendo de trinchera en trinchera, pues, en algunos momentos tiene que desplazarse por la geografía española, por ejemplo en Teruel, él está en el frente de Teruel, arengando a las tropas, leyendo poesías y pues haciendo que toda esa gente pues no decaiga y se siga identificando con el proyecto republicano que él defendía. Una vez que termina la guerra civil, pues él está en su pueblo hasta que un tiempo más tarde es detenido y es llevado a prisión, donde está pues bastantes meses hasta que contrae la tuberculosis y fallece. Los movimientos artísticos, como he comentado, son las vanguardias europeas. Estamos hablando de lo que ya dijimos en clase, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, son los fenómenos que se van produciendo en ese momento, que son los años 20 sobre todo. Y a partir del año 1930, igual que Federico García Lorca, pues participa de alguna manera también en las misiones pedagógicas, que son pues grupos de personas que van extendiendo la cultura por la geografía española, así como el teatro, el cine, que está empezando en esos momentos, por lo menos el cine con mayúscula. Y bueno, pues el objetivo es llevar la cultura a esas poblaciones que prácticamente no conocían ni el teatro, ni la literatura, ni mucho menos el cine. Bien, las claves de su obra, digamos, son el amor, la vida y la muerte, como ya hemos comentado antes, y las imágenes poéticas, es decir, los recursos que utiliza para expresar, digamos, lo que él piensa, toda su energía poética, es la naturaleza. Él utiliza muchísimos símbolos que provienen del mundo de la naturaleza, no solamente de los árboles, del campo, sino también de los animales, del toro, todo lo que es el ganado.
bueno, pues todo eso le inspira, ¿no? Sobre todo la figura tan, digamos, tan española del toro, que aparece mucho en su poesía. Hay un poema que está sacado del Rayo que no cesa, que es, digamos, su primera gran obra, que está dedicada a un amigo suyo de infancia, de juventud, que muere y que se llama Ramón Sige. Es muy conocida. Dice así, es muy larga, pero bueno, nos quedamos con un fragmento. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Si os fijáis, él aparece ahí como el hortelano que está cuidando esa tierra que está acogiendo el cuerpo muerto de su amigo y que él, pues de alguna manera, está imaginando cómo va regando esa tierra, cómo imagina el cuerpo de su amigo debajo de esa tierra, pero no como algo tétrico ni como algo romántico, como en el siglo XIX, el mundo ese de la muerte, tan macabro, sino como algo natural. Él está, digamos, cuidando de una persona que ha querido mucho y que ahora no se encuentra entre nosotros, no se encuentra en su mundo. En esta tabla simplemente expresaros pues, las obras más importantes que tiene este autor y sobre todo daros cuenta de los símbolos, ¿no? El rayo, el toro, el viento, como os comentaba antes, son símbolos que están sacados de la naturaleza. Igual que los temas, ¿no? El tema es el amor, por encima de todo, la queja dolorida del amante, la amada esquiva, es decir, ese amor imposible que al final se vuelve posible, y el amor como muerte, ¿no? Ese amor que de alguna manera llega hasta la muerte, como fue en su caso con su mujer Josefina Manresa. Las influencias que tienen, clarísimamente, no vamos a leerlo, pero sobre todo son vinculaciones con el siglo de oro, con el siglo XVII, e incluso anterior. Ahí tenemos la literatura de Fray Luis, pero tenemos también literatura popular del siglo XIX, de los románticos, y anterior, del siglo XVII. Digamos que es lo más importante. En cuanto a las etapas, pues ahí las tenéis, las obras, los símbolos que aparecen y los temas, ¿no? Hay un tema muy importante, aparte del amor, que os he comentado antes, que es la denuncia contra la injusticia capitalista. Él se alinea, digamos, junto a la República. La República es un sistema político, como os dije, que incluye pues tanto opciones de izquierdas como de derechas, ¿no? Pero él, de alguna manera, se alinea con la izquierda republicana y protesta contra el capitalismo, la defensa de los explotados, del mundo obrero, del mundo del campo, y, en fin, ahí tenemos el lema de Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Como ve que el hombre es negativo con su misma especie, que lo que quiere es pues intentar pisar al que tiene al lado. Es un poco lo que él quiere transmitir con su poema, con su poesía. Y bueno, pues aquí tenemos algún ejemplo que tampoco quiero entrar a comentar. Aquí tenemos otro. Que lo podéis leer tranquilamente si congeláis la imagen. Vamos, de todas formas, lo más importante de este autor es la importancia que le da pues, al tema de la lucha, de identificarse con el mundo obrero, en la época de la guerra civil incluso con los soldados, con los milicianos, con las milicianas. Hay un poema que se llama Rosario Dinamitera, que está dedicado pues, a una mujer que se dedica pues, a hacer dinamita, ¿no? Para utilizarla en combate. Y bueno, pues poco más. Aquí simplemente os quería comentar unas claves para entender este autor importante, que vive muy poco, vive solamente 32 años y que al final, bueno, pues resulta que de alguna manera sobrevive a la guerra, pero hay gente de su entorno que no le perdona haber participado con la República y sobre todo la propaganda que hizo por la República. Por lo tanto, por eso fue encarcelado. En principio se le condenó a muerte, luego ya se le conmutó, se le cambió esa pena por cadena perpetua, pero en unos meses contrajo esta enfermedad que os he comentado, la tuberculosis, y murió. Hay una poesía muy bonita que si podéis leer en algún momento, se llama Las nanas de la cebolla,
que está dedicada a su hijo, a Manuel, Manolillo, como él decía, y que, bueno, si se lee tranquilamente, es un poema que está muy bien, que transmite pues mucho amor filial por el hijo y también por la madre, ¿no? Porque él está sufriendo en la cárcel, de alguna manera, pero siempre tiene presente que hay otras personas que están en libertad, pero también están sufriendo porque están pasando hambre y están pasando necesidad. Por lo tanto, pues ahí queda eso. Bueno, espero que estas reflexiones sobre la generación del 27 y Miguel Hernández os hayan servido de algo, por lo menos que os quedéis con lo más esencial. Si luego a alguno pues le gusta, pues que lea, no digo ya un libro entero, pero por lo menos algunos poemas que seguramente que a muchos de vosotros os sonarán, o incluso a vuestros padres también, porque son muy conocidos. Bueno, pues seguimos en contacto.